entremos en materia de lo que tiene que ver con este mensaje de hoy. ¿Cuántos de ustedes se han preguntado cada mes la siguiente pregunta? ¿Me irán a pagar a fin de mes? ¿Se ha preguntado eso alguna vez? En su trabajo, ¿ok? Es interesante porque dependiendo de la situación que usted se encuentra y si usted tiene una comprobada confianza de que su jefe tiene la capacidad de poder pagarle, usted va a responder de una manera u otra. Si usted trabaja en una gran corporación, usted ni siquiera se hace la pregunta si me van a pagar a fin de mes. Usted sabe que al final del mes a su cuenta bancaria le van a dar un cheque. Y si su jefe ha sido medio ladroncillo, usted va a estar nervioso, ¿ok? Cada fin de mes. Y aquí está el punto. Al final del día, mi confianza siempre se basa en mi evidencia. ¿A qué me refiero con esto? Mire, ninguno de nosotros en este lugar se pregunta, ¿irá mañana a salir el sol? Ninguno de nosotros nos hacemos esa pregunta porque tenemos la evidencia de que cada día el sol sale. Y a pesar de que en muchas ocasiones las nubes estén cubriendo el sol, sabemos que el sol está ahí sin siquiera poder verlo. Hay una evidencia física, hay una evidencia clara de que es posible. Y en general, tal cual como planteamos, de que si me van a pagar o no me van a pagar, la idea que tenga de eso va a estar basada en las evidencias que tengo de mi jefe, de mi compañía, de mi trabajo. Ahora, aunque usted no lo crea, eso es fe. Esa es la fe. Y esto es lo que vamos a conversar el día de hoy. Vamos a hablar de lo que la fe significa, sobre todo la fe para aquellos que nos decimos ser un discípulo. Porque en la vida, en términos generales, mi fe va a determinar la diferencia en las distintas circunstancias que yo atraviese. Y para esto quiero comenzar con unas palabras del escritor de una carta llamada Hebreos. No sabemos quién escribe la carta. Lo que sí sabemos es que la gente que recibe la carta estaba pasando por un tiempo difícil, por un tiempo de persecución. Y cuando se escribe esta carta a estos judíos, él dice lo siguiente en el capítulo 10, versículo 39. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen ¿qué? ¿De los que tienen qué? Fe. De aquellos que tienen fe y perseveran su vida. Fíjense que de cierta manera este autor nos está dando un punto particular y comienza este gran argumento, el cual va a llevar todo el capítulo 11, refiriéndose a lo que tiene que ver con la fe, para darnos a entender un principio particular. Hay dos grupos de personas que él está presentando aquí. Y estos grupos de personas son fácilmente identificables. Es fácil darse cuenta de qué tipo de persona eres tú. Y la pregunta que cada uno de nosotros debería hacerse cuando lea un versículo como este, ¿dónde estoy yo como individuo? Porque él está haciendo a un grupo de personas de los que se pierden y los que prosperan, o perseveran, perdón. Los que se pierden y se van al mundo, que llegaron a la iglesia, que supuestamente conocieron a Dios y un día cantaban las canciones y levantaban sus manos y hoy día están completamente perdidos. No sé si los conocen. Están en el TikTok. O quizás son ese tipo de personas que de cierta manera ya dicen, no, yo ya no quiero saber nada más de la iglesia y por eso su fe se ha apartado. O hoy día hay muchísimas historias de conversiones que se llaman, donde individuos que en algún minuto tenían fe en Jesús, hoy día se dicen ser ateos. Y personas famosísimas, uno de los músicos de Hillsong, hoy día está en una posición donde él dice no creer en Dios. Y la pregunta, cuando se refiere a estos dos grupos, es esta: ¿qué marca la diferencia? ¿Qué es lo que marca la diferencia? A esa persona que vive de cierta manera y que hace cosas acorde a algo que está completamente en los principios que Dios plantea. Y en cualquier situación, y quiero decirte esto, en cualquier situación, a la primera lo que va a pasar es que lo que vas a dejar va a ser Dios. Y aquellos que no importa la circunstancia que estén pasando,
Dios va a ser su fundamento. ¿Cuál es la diferencia? Y la diferencia es simple, nuevamente. La fe. Y esto es algo que la Biblia habla muchísimo. De hecho, la fe es un tema que está dentro de los top 10 de la Biblia, ¿ok? Está en el número 4 en términos de la importancia que la Escritura le da a la fe. ¿Por qué? Porque la fe es fundamental. De hecho, es el medio fundamental para que un discípulo pueda agradar a Dios, conocerle y relacionarse con Él. Quiero que entienda esto. Así de drástica y fundamental. El resto, usted está calentando asiento aquí. Porque un discípulo entiende que su fe es fundamental. ¿Por qué? Porque puede, vuelva para atrás por favor, vuelva para atrás. Porque puede llevarlo a que agrade a Dios, conocerle y relacionarse con Él. Entonces, para que nosotros podamos entender esto, tenemos que hacer de este principio de la fe una idea fundamental en nosotros. ¿Por qué? Y ahora sí, porque un discípulo no vive de ideas, sino de convicciones. Si tú estás aquí por tus padres, no pierdas el tiempo. Y es más, se lo digo en serio, si hoy día tú estás aquí porque te invitaron a comer, no pierdas el tiempo. O si tú estás aquí porque quieres ganarte a ver si consigues... No, porque un discípulo no vive de estúpidas ideas. Y eso, muchos de nosotros crecimos en la iglesia con estúpidas ideas. Pero un discípulo vive de convicciones. Más aún cuando entendemos lo que la fe significa, ¿ok? Porque hay una definición clara y específica que el mismo autor de Hebreos nos da, y él dice lo siguiente en Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe, fíjense las palabras, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. ¿Se fijan esas dos palabras que están destacadas ahí? Garantía y certeza. Y en esto se centra la esencia de lo que tiene que ver con la fe del cristiano. Ahora, para que podamos profundizar esto, algo que quiero hacer es que podamos entender qué es lo que la fe no es. ¿Ok? ¿Qué es lo que la fe no es? Y la fe no es una intuición. Oh, yo siento que hoy día tengo la intuición de que... Tengo la intuición de que el Señor va a hacer algo. No. Eso es brujería. Otra cosa que la fe no es un pensamiento positivo, porque hay algunos que, esto, sobre todo los chantas de la prosperidad, piensa positivo, ven a Cristo y se te acabarán los problemas, ¿ya? Es como que usted tiene que repetirse, mi esposo me va a amar, mi esposo me va a amar, o mi esposa me va a amar y no va a cambiar porque usted piensa positivo. Viendo el Netflix y pensando positivo, nada va a cambiar. Me van a subir el sueldo, me van a subir el sueldo, me van a subir el sueldo. Y el jefe me sube el sueldo. No. ¿Qué hago cuando pienso positivo y lo positivo no llega? Y por último, no es un optimismo ingenuo. No, todo va a ir bien. No. Si hay tiempo, ¿sabe qué? Lea el Salmo 88 y dígame en qué parte el escritor del Salmo 88 te dice todo va a ir bien. Prefiero la muerte, dice el salmista. Prefiero la muerte. Porque la situación es difícil. Esta idea de que tengo que vivir en un contexto, porque si no, no se me va a cumplir el deseo. Es como que el genio de la lámpara mágica. Y el autor de Hebreos nos hace una declaración particular y específica. Y algo que nos dice es que la fe tiene que ver con la garantía. Y la garantía, en esta palabra, el contexto original, literalmente es cuestionamiento crítico. Piensa en esto, cuestionamiento crítico para llegar a la verdad de algo. Hay muchos cristianos que hemos crecido con una idea de que yo no debería cuestionar a Dios. ¿Cómo voy a conocerlo si no lo cuestiono? ¿Cómo vas a saber si Dios es real si nunca has cuestionado su realidad? No, yo no creo en esto de yo no creo en esta cosa de la evolución. ¿Por qué?
¿En qué parte de la Biblia dice que la gente no evolucionó? Yo les podría hablar hoy día, les rompería el cerebro con ideas que han ahí. ¿Qué pasa cuando en el huerto y personas que pueden existir afuera del huerto? ¿Ah? Son teorías. No se me va a ir de la iglesia ahora porque le dije que puede que hayan personas que... Pero se fija, no cuestionamos, pensamos que es malo. Tomás, en el minuto en que él dijo, yo tengo que ver para creer, cuando vio que dijo, mi Señor y qué, y mi Dios. Su cuestionamiento lo llevó a cuestionar a Cristo y cuando vio al Cristo resucitado, entendió que era Dios. Quiero que entienda esto, si yo quiero de verdad conocer a Dios, tengo que utilizar el pensamiento crítico. Yo tengo que ser crítico. No, es que, ¿qué voy a hacer cuando la gente te diga, a ver, explícame cómo Noé metió todos los animalitos en el arca? ¿Qué le va a decir usted? Bueno, lo que pasa es que el barco era... espera, es que me están llamando, me tengo que ir. ¿Qué va a hacer? Y la otra palabra que utiliza es certeza. Y la certeza se refería, o la esencia de esta palabra tiene que ver con la sustancia, la esencia que subyace a las apariencias externas. Es algo que en su esencia, cuando yo lo observo, automáticamente entiendo lo que es. Es la realidad fundamental de aquello que existe. Timothy Keller usa un ejemplo muy fundamental. Cuando usted ve una radio y escucha sonido, no se pregunta qué es eso. Al verlo exteriormente, automáticamente usted entiende, eso es una radio. Cuando usted ve un objeto que tiene 4 ruedas y un motor, no piensa, qué bonita la bicicleta. ¿Me explico o no? Usted automáticamente, la esencia de eso que usted está observando, le hace ver que eso que está ahí es un automóvil. Y eso es lo que está hablando el autor cuando uno habla de certeza. La fe tiene que ver con la certeza. Hay una convicción. Yo sé, yo logro entender quién es Dios. Lo que nos lleva a la conclusión de que la fe en términos generales, cuando tiene que ver con Cristo, es algo sólido, está basado en algo sólido. Por eso, esta idea de que yo pueda perder mi fe, ¿perder qué? ¿Qué va a perder? O nunca la encontraste, pero perderla. Ahora, para esto quiero describirlo con una historia que es súper conocida, para que usted entienda la profundidad de lo que esto significa, de esta idea de entender y conocer a Dios. Porque hay una idea en los evangelios muy interesante, que es súper conocida, pero nos va a describir esta esencia. Marcos capítulo 4, versículo 35 en adelante, dice, ese día, al anochecer, les dijo a sus discípulos, está refiriéndose a Jesús, ¿ok? Crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaron otras barcas. Entonces se desató una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a hundirse. Les aseguro que quizás un porcentaje altísimo de los que estamos aquí hemos escuchado esta historia, pero en esta historia para mí se refleja algo de lo que tiene que ver con la vida del discípulo, porque cuando nosotros observamos la vida de un discípulo, entendemos que un discípulo siempre tiene una invitación. Se fija que Jesús dijo, crucemos, vamos. Es una invitación que Jesús nos hace a cada uno de nosotros. Y esta invitación tiene una implicancia particular porque la vida de un discípulo es aquella que toma una invitación ateniéndose a las consecuencias. No es un lanzamiento hacia ciegas, no es que yo tengo que ir a ver a dónde voy. Esas son cosas que no son reales. Un discípulo entiende a lo que va. Quizás yo no sé lo que va a pasar mañana, pero sí sé quién tiene el control del mañana. ¿Logra ver la diferencia que hay? Ahora, en este caso particular, el ejemplo en sí, en esta invitación que los discípulos están recibiendo, se da el ejemplo de esta barca que simboliza la vida de un individuo que entra en un proceso en donde se levanta, ¿qué? Una tormenta. Y cuando se levanta la tormenta, yo no sé si usted ha atravesado por una tormenta, pero se siente que la vida se está hundiendo. Y aquí es donde
tal cual como en este caso, en la vida en particular, y quizás lo que los discípulos están experimentando en estos primeros momentos, tenemos que entender un principio fundamental de lo que significa la fe en medio de tiempos como estos. ¿Por qué? Porque la fe es una llave que abre puertas. Quiero que entienda esto. No es una cuestión mágica que yo voy a usar mi fe y dinero me va a... No tiene nada que ver con deseos egocéntricos y egoístas. La fe es el medio que me abre puertas y la realidad es que nosotros hablamos de este principio muchísimo. Dijimos que la fe es la garantía, algo que yo he puesto a prueba y ha salido victorioso. Entiendo que es real. Tengo la certeza, cuando yo entiendo que Dios está en control, no importa lo que pueda estar pasando, sé que el resultado siempre va a ser el mejor. No importa que desde un punto carnal, humano, físico, emocional, pueda ser difícil. Ahora, muchas veces nosotros vamos a ser puestos a pruebas y vamos a atravesar tormentas. Y quiero recordarle esto, hay alguien que necesita escuchar esto, porque cuando estés pasando por pruebas difíciles, algo que necesitas es fe. Ahora la historia continúa y quizá usted la conoce, versículo 38. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Y nuevamente, para mí aquí es donde se describe un ejemplo claro de lo que muchos de nosotros vivimos, porque quiero que entienda esto. La fe de un discípulo no es aquella que está constantemente con un pensamiento positivo. Muchos de nosotros hemos estado ahí. Muchos de nosotros nos hemos encontrado en ese minuto donde sentimos que estamos solos, que Jesús no está interesado en mi problema y las olas nos están golpeando y yo siento que Jesús está durmiendo. Ahora, esto nos pasa muchísimas veces por una cuestión particular, porque no conocemos quién es Jesús, no entendemos quién es Él. Y quiero que recuerde esto, mi falta de conocimiento me lleva siempre al cuestionamiento, porque yo no lo conozco, lo empiezo a cuestionar su amor, empiezo a cuestionar su propósito en mi vida, empiezo a cuestionar su llamado. Hay muchos que han dejado el ministerio porque sintieron en esos tiempos de tormenta o creyeron la mentira de que Dios no estaba con ellos, que no era lo que Dios quería para sus vidas. Y es en este punto donde sus discípulos, que recién estaban conociendo a Jesús, quizás los llevaba a cuestionar, quizás los llevaba a preguntarse, ¿por qué está durmiendo? No habían establecido una relación profunda, no habían echado raíces. Ahora, cuando ellos van y le dicen, Jesús, ¿no te importa? Versículo 39 dice, Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Fíjense la autoridad que hay en este hombre. Quiero que a veces nosotros, como que cuando leemos la Biblia no pensamos que la gente que está en la Biblia es como nosotros. Pensamos en, entre comillas, superhombres. Mire, estos hombres están viendo esta situación, se ven en una situación compleja y están molestos con Jesús. ¿Por qué están molestos con Jesús? ¿Qué está haciendo Jesús? Está durmiendo. Entonces, cuando Jesús está durmiendo, ellos están molestos y van porque hay una tormenta. ¿Y saben por qué yo creo que van? Esta es mi opinión, pero yo creo que ellos esperaban que tomara un remo. Pero Jesús reprendió al viento. Mire, ellos esperaban que quizás los ayudara a navegar. Pero Jesús calmó la tormenta. Y esa es la gran diferencia entre lo que yo creo que Dios quiere hacer, de lo que Dios tiene para mi vida y lo que Dios en verdad
puede y quiere hacer. Algo quedó grabado en el corazón de estos hombres en el minuto en que ellos se encuentran con esta situación, porque en el minuto en que Jesús se levanta, Él no tomó el remo, no fue a tratar de mover las velas del barco, no, lo que hizo fue, dio una orden y todo se hizo tal cual como Jesús había dicho. Y en ese minuto Jesús los confronta con algo que tú y yo deberíamos ser confrontados hoy día. Sobre todo si nos decimos llamar discípulos. Versículo 40. ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo Jesús a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Interesante estas dos preguntas, porque en cierta manera plantea una cuestión intrínseca que hay en el corazón de muchos de nosotros. ¿Por qué tienen miedo? ¿No tienes fe? Y esto encierra, la esencia que un discípulo debería tener, porque un discípulo no teme porque la dificultad es algo que pueda controlar. No teme porque sabe quién es Jesús frente a su dificultad. Mire, sí, no es que esta situación yo puedo hacer así y va a pasar. No es que yo voy a arreglar el problema de salud. No es que yo mañana voy a quitar esta emoción que tengo, este dolor que tengo y se va a ir. Lo que sí sé es quién es Jesús en medio de ese contexto. Pero para mí la pregunta que en cierta manera lo plantea todo es cuando Jesús le dice no tienen fe. ¿Sabe por qué? Porque esta pregunta para mí debería ser esta. Todavía no me conocen. ¿Por qué? Porque si conocieran, no habrían tenido miedo. Si hubieran conocido a quien estaba durmiendo en la barca, ellos se hubieran relajado. Porque no importa si la barca se hubiera roto, no importa si hubieran tenido que navegar, sus vidas estaban en las manos de aquel que dormía. Él tenía el control de todo lo que estaba pasando. Pero ¿por qué estaban tan atemorizados? Porque no conocían quién dormía en la barca. Y hay muchos hoy día que están sentados aquí que no saben quién está con ellos en su barca. Y andamos creyéndonos ideas tontas sin ni siquiera poner a prueba a Dios, entendiendo quién es Dios. Mire, ¿cree que le diga algo? Yo creo que Dios creó el mundo porque sé quién es Dios. Cuando yo miro la evidencia que hay, cuando lo pongo a prueba, me doy cuenta que no hay nada que se pueda levantar en contra de este Dios. Bueno, ¿y el Big Bang? ¿Y quién cree que empezó el Big Bang? ¿Usted cree que llegó así por qué? O sea, ¿tú crees en el Big Bang? Es una teoría, ¿por qué no? Y se puede comprobar. Pero ¿quién lo hizo? Y uno podría observar y hacer un análisis profundo de un montón de otras circunstancias, pero creo que entienda esto. Yo creo que Dios creó el mundo, ¿por qué? Porque sé quién es Dios. Y si Dios es un Dios que es todopoderoso, Él no solamente puede crear el mundo, sino puede volver de la muerte a la vida. Yo creo que un día volverá porque sé quién es Dios y mi esperanza está puesta no en lo que está pasando hoy día en el mundo, no en lo que pueda estar sucediendo en mi país, no en las atrocidades que puedan estarse dando hoy día con individuos, con personas, sino que yo creo que hay una esperanza de que Él un día va a volver, porque Él dijo que volvería y Él cumple sus promesas. Mire, yo creo en la vida eterna, ¿sabe por qué? Porque sé quién es Dios y el Dios que yo creo es un Dios eterno y me invita a vivir eternamente con Él. Por eso le digo, escúcheme bien, un discípulo no vive de ideas. Las ideas van a pasar, las ideas van a cambiar, va a crear un montón de ideas y un día alguien va a tomar una de esas cartas y ese castillo se va a caer. Pero no, un discípulo vive de convicciones. Yo estoy convencido de que Dios vive porque es real. Cada vez que veo el sol, veo a Dios. Eso es fe. Y quiero que entienda esto, mientras más lo conozco, más firme se hace mi fe.
más firme se hace mi fe. Mientras más pasas experimentando a Dios, en este tiempo de tormenta quiero decirte que es una oportunidad. Porque puedes ver la cara de Dios, puedes ver el rostro de Dios en medio de la circunstancia difícil que tú estás pasando. Miren, estos discípulos, después de que pasa todo esto, Jesús los confronta y lo único que pasa por su cabeza es esto. Ellos estaban espantados, dice el versículo 41. Y se decían unos a otros, ¿quién es este hombre que hasta el viento y el mar le obedecen? Esta pregunta no la pudieron responder hasta después de la muerte de Jesús. El día que lo vieron volver a la vida. El día que miraron sus manos y se dieron cuenta que este era el Cristo que había vuelto de la muerte a la vida. La fe de estos discípulos luego de la resurrección se transformó en una roca firme porque sabían en quién habían creído. De hecho, su fe en Cristo fue la llave que les abrió las puertas para predicar el Evangelio sin temor. Y a pesar de que personas morían y los asesinaban por causa de su fe, Señor, danos más valor para predicar tu Evangelio. Cuando los arrestaban, volvían al mismo lugar. Para mí, el morir es Cristo y el vivir es victoria. El hecho de estar ahí presente y entender de que hay un propósito mayor y que mi vida, no importa lo que pase conmigo, está en las manos de Dios. Wow, es una realidad que los llevó a entender que Cristo era lo único que necesitaban. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Es el poder de la fe. La fe no es una varita mágica. No. Hebreos 11:6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Esa es la fe. No es que yo hago esto y las cosas van a cambiar aquí, y yo hago esto acá y las cosas van a cambiar acá. Esto no es Harry Potter. Si quiero tener una fe que agrada a Dios, debo conocerlo. Ahí está el principio. Usted quiere tener una fe sólida, una fe grande, una fe que mueve montañas, conozca a Dios. Y se va a dar cuenta que las montañas se van a empezar a mover, la tormenta se va a empezar a calmar. Ya les dije, un discípulo no vive de ideas, no, vive de convicciones. Quiero que entienda esto. ¿Cómo puedo atravesar por el valle de la sombra y de muerte? Porque sé que su vara y su cayado están conmigo donde quiera que yo vaya. ¿Cómo puedo navegar en medio de la tormenta? Porque sé que Cristo tiene el poder para caminar sobre ella. ¿Cómo sé que puede cerrar la boca de los leones? Porque sé que su mano puede mantenerlos tranquilos. Mire, van a haber situaciones y vamos a pasar por distintas circunstancias. Pero al final del día, la pregunta para ti es, ¿cómo sé que soy un discípulo? Y la respuesta es simple, porque lo conozco. Conozco a mi Señor. Una oveja reconoce la voz de su pastor. Cierra sus ojos, Señor, en esta hora. Entendido de que muchos de nosotros podemos encontrarnos en periodos en la vida donde tenemos altos
y periodos en nuestra vida, Señor, donde de verdad que sentimos que las olas son muy grandes. Señor, en medio de la risa o en medio del dolor, mi oración es que nuestra fe pueda estar sólida en quien tú eres. Que te podamos conocer, Señor. Señor, tú tienes el poder para calmar la tormenta, sí. Tú tienes el poder para rescatarme de las olas, pero también, Señor, incluso si muriera en medio de la tormenta, mi vida está en tus manos. Por eso, Señor, venimos a ti, al único, al Dios Todopoderoso, al Soberano, como discípulos, seguidores de ti, diciendo: Señor, te reconocemos. Ayúdame a escuchar tu voz, Señor. Ayúdame a limpiar mi oído de las falsas ideas, Señor, y a basarme en mis convicciones que tengo de ti. Recuérdame, Señor, en los minutos que tú has estado cuando todo va bien y en los minutos que tú has estado cuando todo ha ido mal, Señor, que tu mano siempre ha estado conmigo. En los verdes pastos, Señor, y en esos tiempos de valle, de sombra y de muerte. En el nombre de Jesús. Padre, mira cada corazón en esta hora y que tu bendición pueda estar sobre sus vidas. Esa es mi oración, Señor, que podamos descansar en ti. No porque es una idea más, sino porque sabemos en quién estamos descansando. Bendice cada familia, Señor, cada persona en este lugar, que tu bendición pueda estar durante esta semana recordándonos que no estamos solos. Levántanos de este tiempo, Señor, con la bendición que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Demos un aplauso a nuestro Dios, porque Él es bueno